Hoy vamos a tocar un tema referente al tercer tiempo quirúrgico de la operación propiamente. Entonces, vamos a referirnos a síntesis de tejidos blandos. Como definición diríamos que es el conjunto de maniobras que realiza todo cirujano para restituir los tejidos que había incidido. Y esto obviamente lo realizará uniendo en base a la síntesis. Y es importante, para realizar esto, no olvidar de los principios básicos de una sutura. Como vamos a ver, algunos aspectos importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, esta sutura puede realizarse en forma parcial, total, inmediata o diferida. Todo depende de las características locales, especialmente de la herida, ¿no? Puede ser parcial, vean ustedes acá, donde uno deja un segmento de la herida para poder realizar las curaciones o controlar el foco infeccioso. Esto por la presencia precisamente de características no adecuadas, bordes desvitalizados, necróticos o con proceso de infección. Se puede hacer una sutura total cuando las condiciones están dadas, ¿no? Suturar toda la herida operatoria. Puede ser inmediata. En la mayoría de los casos ocurre esto, que cuando vemos que las condiciones son adecuadas, vamos y cerramos toda la herida operatoria. O puede ser diferida, dejando como en este caso, por ejemplo, una herida abierta, esto con la finalidad de poder manejar el foco infeccioso, en este caso, abdominal. Y verán que dejamos abierta, cubriendo con la técnica que se llama la técnica de Bogotá, o la bolsa de Bogotá, ¿no? Cubriendo con un plástico para poder hacer las curaciones repetidas. Y en un segundo tiempo, recién sellar la herida. También debemos hablar de factores que determinan para la síntesis. Uno de ellos, por ejemplo, es que el tejido tenga buena resistencia, ¿no? Porque esto nos permitirá hacer una buena sutura y evitar la dehiscencia. También la tensión que existe entre los bordes, debemos prever que no haya mucha tensión, que es uno de los principios básicos para una síntesis. Hay dos factores en la síntesis que nos pueden, ya sea llevar al éxito o al fracaso, en cualquiera de los casos. Hablando del primer factor, diríamos que es el factor inherente al cirujano. Si el cirujano contempla todos los principios básicos, la asepsia, la antisepsia, realizar bordes netos, afrontarlos bien, hacer buena hemostasia, no desvitalizar los tejidos, utilizar el material adecuado tanto en instrumental como en hilos, obviamente tendrá un éxito, o a la inversa, si no hace caso de los principios básicos, irá al fracaso. Y otro factor importante también es inherente al paciente que vamos a tratar. Hay pacientes, por ejemplo, caquéticos, desnutridos,
en mal estado general, sépticos, inmunodeprimidos, anémicos, con shock hipovolémico, o pacientes que requieren ser irradiados por procesos tumorales, diabéticos. Estos pacientes son candidatos al fracaso en la síntesis o a la presencia de complicaciones de las mismas. Entonces, el cirujano tendrá que prever en lo posible para tratar de evitar estas complicaciones o mejorar sus condiciones del paciente. También, cuando elegimos el hilo que vamos a utilizar, debemos ver estas características importantes. Debe ser un hilo estéril para evitar la infección, debe ser multiuso para usar en distintos tipos de tejidos, resistente, que tenga una fuerza tensil adecuada y no se rompa fácilmente, que no sea cortante como es algunos hilos que aguillotinan el tejido, ¿no? Y provocan dehiscencia, que sea hipoalérgica, o sea, su inercia sea casi total o de preferencia total, que no provoque reacción tisular. De fácil manipulación, tanto en la sutura como en la realización de los nudos, que sea un hilo mejor de poca humidificación, porque hay hilos que absorben mucho líquido y engrosan su volumen, aumentan su volumen y, por tanto, provocan mayor reacción tisular. Que sea accesible, que nos permita adquirirlo fácilmente en el mercado, en nuestro medio. Y por último, que sea un hilo económico. Y peor aún, en nuestro medio, es muy importante esto para abaratar costos. También, entre los elementos de sutura, debemos conocer lo que son los hilos y las agujas. En este caso, vean ustedes, hablando de agujas, tiene distintos tipos o formas, pueden ser curvas, rectas o mixtas. Sus partes constitutivas, la cabeza, el cuerpo y la punta. Y estas tienen características especiales. La cabeza, vean, podemos tener agujas de ojo cerrado, las cuales requieren enhebrar necesariamente, lo cual prolonga un poco el tiempo quirúrgico. Agujas de ojo abierto, que facilitan enhebrar. Y por último, agujas que ya tienen incorporado el hilo. Con referencia a la punta, hay de distinta forma. Lo más frecuente es ver hojas de punta cilíndrica o triangular. La cilíndrica se utiliza también se la denomina como aguja atraumática porque se utiliza en tejidos muy delicados como son, por ejemplo, asas de intestino para la sutura, hígado, vaso, ¿no? O puede ser el caso de agujas triangulares. En este caso son agujas traumáticas, porque por la presencia de estas angulaciones son mucho más cortantes y se utilizan en tejidos mucho más consistentes, como son la poneurosis, la piel. Algo que debo mencionar también, hay agujas que en el cuerpo tienen características especiales, ¿no? Algunas tienen unas ranuras longitudinales, varias, lo que permite hacer una mejor prehensión con el portaagujas. También hablaremos de los portaagujas, que son
los instrumentales que se utilizan para una síntesis. Acá tenemos el portaagujas de Hegar, que tal vez es uno de los instrumentales más utilizados en cirugía general. Algunos lo denominan Mayo Hegar, ¿no? Verán que tiene una cremallera y sus mandíbulas. La importancia que tiene, las mandíbulas son muy delicadas, entrelazadas sus ranuras, lo que permiten una buena toma de la aguja. También está el portaagujas de fino quieto. Ahí tienen una forma muy típica de lo que es su mandíbula. No es muy frecuente verla. El portaagujas de Stitch. Este portaagujas tiene un sistema de cremallera y además un sistema de elasticidad. La dificultad tal vez es que al no ser frecuente su uso, la manipulación es un poco más dificultosa. Tenemos el uso de las grapas metálicas con una pistola, lo que acelera el tiempo. Al igual que este instrumental, que es de sutura mecánica, ¿no? Que se utiliza hoy en día tanto para sutura abierta, en cirugía abierta, como en cirugía laparoscópica. El gran problema es la accesibilidad de nuestro medio y el costo demasiado elevado para realizarlos. Con referencia a los hilos, vamos a tocar un poquito parte de la historia. Hablaremos de Sursuta, ya en el siglo V o III a.C., se lo mencionaba. Etimológicamente su nombre quiere decir muy famoso. Era considerado como uno de los dioses de la medicina y preconizó el tratamiento de las cataratas, tratamientos odontológicos, tratamientos de rinoplastia a nivel del ano, tratamiento de la diabetes, tratamiento de la obesidad, la hipertensión. Y también se lo conoce, hablando ya del tema que estamos tocando, que fue el que empezó a utilizar los crines de caballo. También usó el algodón como hilo de sutura, ¿no? Los tendones. Otro de los médicos, Galeno, es Galeno de Pérgamo, en Turquía, de origen turco. Este médico, ampliamente conocido, se traslada a Roma, concluidos sus estudios, y es médico de cabecera de Marco Aurelius, uno de los emperadores, y además muy conocido en el tratamiento de las heridas de los gladiadores. A él se lo atribuye el uso inicial del catgut. Y acá tenemos a Fabrizio de Aquapendente, de Padua, Italia. Este médico es muy conocido porque fue alumno de Falopio y profesor de Harvey, ¿no? Muy conocido en el tratamiento de la parte de los vasos sanguíneos, ¿no? Y la embriología. También ha estado muy involucrado en lo que es el tratamiento de las suturas, ¿no? Por el empleo del acero o los hilos metálicos, con hilos de acero y plata. Realizaba sus suturas, tenía preferencia por ellos. También está Joseph Lister, de origen británico. Es muy conocido por sus trabajos en asepsia y antisepsia,
conjuntamente con Semmelweis, que fue uno de los precursores del lavado de manos. A él le atribuyen el uso del fenol y el ácido carbólico, que estaba muy de acuerdo con los procedimientos de Semmelweis e indicaba que debería hacerse la limpieza o el lavado del instrumental, la herida y las manos de los cirujanos para evitar los procesos infecciosos que por esa época era la causa de mayor mortalidad, ¿no? Hoy en día los hilos, obviamente hay hilos de origen mucho más moderno, como son a principios de este siglo ya se empezó a usar los hilos sintéticos, ¿no? O a mediados. Vean ustedes que hay hilos, dependiendo de las características, ¿no? De su absorción, por su naturaleza se los clasifica en hilos orgánicos, aquellos que se extraen de los seres vivos, como son los animales y las plantas. Hay hilos de origen metálico, como es el acero inoxidable, uno de los más empleados en nuestro medio, ¿no? Y los hilos de origen sintético. Estos tal vez son hoy en día los que más están en uso en cirugía general. Vamos a ir tocando cada uno de ellos, sus características propias. Otra clasificación de los hilos es según la variedad que tienen con referencia a su estructura. Vean ustedes que en el gráfico hay hilos que están conformados por varios filamentos, de ahí que se los denomina multifilamentos. Estos hilos, el problema que radica es que a través de las fibras se dice que puede haber o ingresar gérmenes, ¿no? El fenómeno de capilaridad se lo llama eso, ¿no? Y otros que tienen en su conformación una sola fibra, que son los monofilamentos. Entonces, uno tiene que elegir las ventajas y desventajas de cada uno de estos, ¿no? También, hablando de los hilos en la clasificación, hay hilos que son absorbibles, que tienen un tiempo de permanencia en el organismo. De ahí que el cirujano debe saber adecuar el uso de estos dependiendo para qué tipo de tejido, dependiendo también de su importancia, ¿no? Especialmente hablando de pared abdominal, ¿no? ¿Qué hilos debemos usar en cada tejido? Y los hilos irreabsorbibles, aquellos que permanecen de por vida en el organismo. Es importante también, con esta frase, darnos cuenta de que muchas veces pensamos que mientras más grueso el hilo, mejor. Y no es así. Lo que debemos buscar nosotros en realidad de un hilo es que su fuerza tensil sea buena, pero buscar también el hilo de menor calibre. Y no olvidarnos que cuando hacemos un nudo, el 70% de la fuerza tensil recae sobre el nudo. De ahí que debemos realizar un buen nudo cuadrado para evitar la dehiscencia de la misma. Esta es una primera parte del tema que hemos tocado. Quiero despedirme mostrando este gráfico que es muy elocuente en lo que está pasando en nuestro medio con referencia a la pandemia y nosotros los médicos que estamos viviendo de cerca toda la problemática que se está presentando, ¿no?
hacer hincapié en las medidas de bioseguridad para cada uno de ustedes y de sus familias. Muchísimas gracias.